Pues bienvenidos a Instrucciones para leer a María Luisa Bombal, chilena, una de las grandes escritoras latinoamericanas. Y dejen leerles un fragmentito de una de sus obras, La Primera Niebla, una de sus primeras obras, antes de hacer una introducción de ella. Y dice, así inicia La Última Niebla. El vendaval de la noche anterior había remojado las tejas de la vieja casa de campo. Cuando llegamos, la lluvia goteaba en todos los cuartos. Los techos no están preparados para un invierno semejante, dijeron los criados al introducirnos en la sala, y como echaron sobre mí una mirada de extrañeza, Daniel explicó rápidamente: mi prima y yo nos casamos esta mañana. Tuve 2 segundos de perplejidad. Por muy poca importancia que se haya dado a nuestro repentino enlace, Daniel debió haber advertido a su gente, pensé escandalizada. Y bueno, La Primera Niebla es una de sus primeros escritos. María Luisa Bombal nace el 8 de junio de 1910 en Viña del Mar, Valparaíso. Ella dice que es de familia alemana, dice que son parientes de Chekhov, también que es su mamá es francesa, habla excelentemente francés. Ella empieza a escribir a los 8 años, su padre muere a los 9 años y ella recuerda, dice, mi madre nos leía los cuentos de los hermanos Grimm y Andersen y los traducía directamente del alemán. Entonces ella tiene como toda una infancia llena de literatura. Creo que mucho de su escritura se debe como a estos primeros escritos, estos primeros cuentos que le leía a la madre, y ella comienza a escribir. No dudo que de una u otra manera la literatura haya cubierto un poquito el hueco de la falta del padre, porque constantemente va a ser muy inquieta, va a estar buscando, va a estar escribiendo, va a ser muy cercana a escritores, se va a acercar a grandes escritores y bueno, va a tener una vida como muy, muy rica. Y este hecho de escribir tan a temprana edad le ayuda muchísimo. Y además de escribir, también empieza a tocar. Ella dice que crecieron leyendo todo lo nórdico y todo lo alemán. Conoce muy bien la literatura alemana. Viaja a Estados Unidos, viaja a Francia. En Francia entra al colegio de Notre Dame de la Asunción y comienza a tocar el violín. Llega el momento en que dice que necesita decidirse por la literatura o por la música, porque no puede seguir con las dos carreras. Y ella decide por la literatura, pero la música va a estar constantemente presente en su literatura. Y bueno, bienvenida Carmen, ¿cómo estás? Muy bien, Rafita, muchas gracias. Qué bueno. Extrañándolos. Sí, has estado muy ocupada Sí, muy tomando, ausente de todo pero esto. ahí va el curso, ¿verdad? Ahí va, ahí Historia del va, ahí va arte. todo. El trabajo, el curso, todo, poco a poquito. Qué bueno, qué bien. Sí. Y bienvenida Esmeralda. Quiero leerles un poquito de El Árbol. Nada más que tiene una obra pequeña, no es una obra muy grande. Se compone de La Última Niebla, La Amortajada, El Árbol, un testimonio autobiográfico, y la historia de María Griselda, Las Islas Nuevas y Párale de contar. Realmente no es una obra muy, muy grande, es una obra chiquita. El Árbol y La Última Niebla eran cuentos, los escribió a manera de cuentos y le crecieron como novelas, pero no es una obra enorme. Y bueno, para ver esta relación que tiene con la música tan especial,
Les leo el inicio del árbol. Dice, el pianista se sienta, tose por prejuicio y se concentra un instante. Las luces en racimo que alumbran la sala declinan lentamente hasta detenerse en un resplandor mortecino de brasa, al tiempo que una frase musical comienza a subir en el silencio, a desenvolverse clara, estrecha y juiciosamente caprichosa. Mozart, tal vez, piensa Brígida, como de costumbre se ha olvidado de pedir el programa. Mozart, tal vez, o Scarlatti. Sabía tan poco de música y no era porque no tuviese oído ni afición. De niña fue ella quien reclamó las lecciones de piano. Nadie necesitó imponérselas como a sus hermanas. Sus hermanas, sin embargo, tocaban ahora correctamente y descifraban a primera vista, en tanto que ella había abandonado los estudios al año de iniciarlos. Y se van a dar cuenta de la musicalidad de las frases. Son frases alargadas, son frases que tienen muchísimo ritmo. Ella reconoce que le importa más el ritmo que otra cosa. Le interesa que sus textos tengan esa melodía, ¿no? Esa parte de composición melódica que yo creo que se la aprendió de sus clases de piano, ¿no? Entonces eso es como muy interesante porque el ritmo en literatura es muy importante, ¿no? Una novela que nos vaya llevando con cierto ritmo, que las frases se alarguen, se corten, son como muy interesantes porque nos van manteniendo como en tensión, no nos van como soltando. En el momento en que sentimos que nos sueltan un poquito, aceleran el ritmo y nos vuelven a emocionar, y entonces el ritmo es como parte muy, muy importante de la literatura. Y bueno, ella le presenta uno de sus escritos, La primera niebla, a Ricardo Giraldes, un escritor argentino muy importante, autor de Don Segundo Sombra, y ella recuerda, ella tenía 17 años, y ella recuerda que Ricardo Giraldes le empieza a decir colega, y la empieza a tratar de escritora, ¿no? Obviamente para ella, Ricardo Giraldes ya era un gran escritor, y como que no se lo cree, no así como de, como que colega, pero la empieza a tratar así como de, pues ya tú eres una escritora tal cual, ¿no? Eso dice que la sorprendió mucho. De 18 años entra a estudiar en la Soborna literatura. No termina la carrera de literatura porque le pedían una serie de temas que a ella no le interesaban tanto, ¿no? Pero estudia y ahí conoce grandes escritores franceses y llega a conocer de persona a Paul Valéry y lee a Baudelaire, a Verlaine, que son grandes escritores del romanticismo y del simbolismo francés. Eh, yo estoy seguro, aunque ella no lo menciona, que leyó a Edgar Allan Poe a través de los escritos de Baudelaire, porque Edgar Allan Poe traduce a Baudelaire para el inglés y tienen una gran relación Edgar Allan Poe con la literatura francesa. Y muchos de sus temas parecen muy, muy empapados de la literatura de Edgar Allan Poe. Yo creo que recuerdan mucho estos que les llamamos narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, en donde hay fantasmas, vampiros, toda una serie de personajes pues de narración extraordinarias, ¿no? Es lo más común de Edgar Allan Poe. Y su novela más famosa de María Elisa Bombal se llama La Mortajada, donde estamos hablando que es de una muerta, ¿no? Entonces tal cual, ¿no? También, por ejemplo, de otros escritores y de otra literatura, sobre todo de esa literatura simbolista, existen muchas referencias a la muerta, ¿no? Por ejemplo, la muerta enamorada. Y son esta fascinación que se tiene desde el romanticismo por las mujeres muertas y bellas, ¿no? Que en Edgar Allan Poe se vuelven vampiros, ¿no? En las novelas, en los cuentos de Edgar Allan Poe, estas mujeres bellas se recuperan de la muerte y vuelven, pero como vampiros, ¿no? Y bueno, en este librito del árbol son primos. También un tema muy, muy del romanticismo, el matrimonio entre primos.
la relación entre hermanos, y entonces ahí vamos a tener también como, por ejemplo, Edgar Allan Poe se enamora y se casa con su prima, ¿no? Va a tener ahí un gran idilio con la prima que muere muy joven y él la va a estar recordando constantemente con este elemento como de necrofilia, de amor a la muerta, ¿no? Entonces en la mortajada tenemos este elemento de la necrofilia que está muy presente, ¿no? Y la mortajada es un escrito muy particular que se publica en 1938 porque el narrador es la muerta, ¿no? O sea, la muerta va a ser la que va a estar narrando. Entonces, estas son así como algunas de las claves para cuando se animen a leer la amortajada que van a encontrar, ¿no? También tiene una gran cercanía con los elementos de la naturaleza. Constantemente, como en la lluvia, ¿no? Igual en la mortajada, la lluvia, la niebla, los árboles, el campo van a estar muy presentes. Hay quien llama a esto un ecofeminismo. Ella no se consideraba feminista, ella en la nota autobiográfica lo dice, pero posteriormente otras escritoras consideran a María Luisa Bombal como una feminista y una ecofeminista, ¿no? Que va a haber todo este movimiento de ecofeminismo en el sentido de que la mujer es la que está muy en contacto, sobre todo en las regiones campesinas, muy en contacto con la naturaleza y va a estar siendo testigo del deterioro de los recursos naturales, de la contaminación, de la, no sé, de la tala, indiscriminada y cómo se va a afectar su medio ambiente y cómo les afecta a ellas directamente como mujeres, ¿no? Ese diríamos que sería como el planteamiento del ecofeminismo, ¿no? Que pues en la ciudad no ocurre tanto esto, no hay una preocupación por el ecosistema dentro de la ciudad, ¿no? Y bueno, va a tener unas figuras femeninas y masculinas en donde la pasión, la atracción, la fuerza y la violencia van a estar muy ligadas, ¿no? Sus personajes en la mortajada se enamora, se prende del que es el más bruto, ¿no? El más bruto y el más atractivo sexualmente de los hombres de ahí del lugar donde vive, que es un feudo, un lugar en el campo, una hacienda, por decirlo así. Entonces va a ser este atractivo, es un primo, pero va a ser el atractivo por este hombre muy varonil, muy tosco, muy violento, que la maltrata al principio y ella va a quedar prendado de él, ¿no? Ella reconoce al principio que hasta le tenía miedo, pero va a llegar un momento en que el enamoramiento y la pasión va a ser muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, tanto sus mujeres como sus hombres son muy pasionales, ¿no? Va a haber una gran intensidad en el amor y también es una de las primeras mujeres en donde la sexualidad femenina se hace de una presencia en el texto, es decir, se escribe sobre sexualidad femenina, la protagonista lo escribe y bueno, va a haber momentos en La Última Niebla en donde es una historia en donde ella está casada, tiene un matrimonio que para ella no es nada satisfactorio y en un recorrido por el campo entra una niebla y dentro de la niebla ella tiene un encuentro sexual que la deja marcada de por vida, ¿no? O sea, este encuentro sexual no se le va a borrar. Ella no va a saber si el encuentro sexual fue verdadero o fue imaginario, pero el hecho de que él lo va a recordar todo el tiempo y va a ser como el sostén para el resto de su vida. Va a quedar en la ambigüedad si esto fue cierto o falso, pero la narración del encuentro sexual lo hace, ¿no? Y del orgasmo femenino lo hace ella. Y estamos hablando que es antes de 1950, entonces estamos hablando que es antes de muchísimas otras escritoras que van a escribir de la mitad del siglo XX en adelante estos temas, ¿no? Y bueno, les platico otro poquito de cosas acerca de su vida. No sé si Esmeralda y se está conectando Marta. Hola, Maestro.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, maestro, aquí acompañándolos un rato. Qué bueno. Ujú. No sé si tú o Gracias. Esmeralda leyeron un poquito de María Elisa Bombal. No, no, Ok, entonces yo les sigo me platicando. gustaría mucho conocerla. Ujú. Sí, muy bien. Les- ella dice que le encantan las historias trágicas. La parte trágica le gusta, ¿no? Y bueno, y lo vamos a ver mucho en su literatura. Ella dice que la tragedia es un desafío a Dios, que hay una comunicación con algo superior que castiga o recompensa. Hay como un mensaje del otro mundo, del más allá, dice ella. Y habla de Margarita de Fausto, Margarita de Goethe, que recordarán que Fausto es un profesor mayor, y bueno, no Fausto, sí, Fausto es un profesor mayor, está enfadado de la vida, no encuentra nada novedoso que lo alimente, y entonces está experimentando con la magia, con la cábala, con estos elementos esotéricos, ¿no? Y entonces invoca al demonio y se le presenta a Mefistófeles, ¿no? Y Mefistófeles se le presenta y le dice, bueno, o sea, ya estoy aquí, ¿qué quieres, no? Y el otro así como de, pues no quiero nada. Dice, ¿cómo que no quieres nada? Entonces, ¿para qué me llamas, no? En total, ya le convence. Firman este famoso pacto con el diablo por el alma. Y tú le dices, bueno, ok, ¿qué quieres a cambio de tu alma? O sea, has de ser algo muy preciado. Y bueno, Fausto no adivina o no sabe. Y lo que dice es que yo quiero el amor de Margarita. Y Fausto así como de, ay, o sea, ¿cómo que el amor de Margarita? O sea, hubieras pedido otra cosa, o sea, el amor de Margarita, o sea, Margarita ni siquiera es que sea una mujer bellísima, ¿no? Pero bueno, le dice, ok, te voy a dar el amor de Margarita, pero antes de darte el amor de Margarita, vamos a conocer el mundo, vamos a pasear, te voy a llevar a hacer cosas, ¿no? Y entonces, toda la primera mitad de Fausto, Mefistófeles se lleva a pasear a Fausto por una serie de andanzas, lo lleva a Grecia, lo lleva a Francia, lo lleva a pasear, ¿no? Porque tiene la capacidad Fausto de hacer esto. Y hacia el final de la primera historia, de la primera parte, para acceder a Margarita, matan al hermano de Margarita y él corteja a Margarita y la enamora, ¿no? Pero Margarita termina muriendo y no accede a entregar su alma a Margarita a Fausto, ¿no? Entonces, como no accede a entregar el alma, pues muere simplemente, ¿no? Pero bueno, ahí hay una parte muy trágica. Y dice María Elisa Bombal, dice, la Margarita de Goethe a mí me producía una profunda tristeza, pero ella no es trágica, sufre un drama romántica, yo diría. El desafío está en Fausto. Margarita me inspira tristeza. Es drama del corazón, pero no terror, como la música de Wagner. En cambio, la tragedia, ese desafío a Dios me sobrecoge. La religión ha jugado un papel importante en mi vida, aunque he estado muchos años peleada con él, con Dios, y así me castigó no más. Pero yo estaba amargada y después él se puso más generoso conmigo. Entonces tiene como mucho esta parte de fijarse en las partes donde la tragedia permite este diálogo con la divinidad, porque se está en un punto muy complicado, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a Fausto, ¿no? Porque Fausto tiene que sacrificar muchas cosas y no haya cómo desbaratar el pacto con el diablo, ¿no? Durante la primera parte de la novela lo disfruta, pero cuando ve que pierde a Margarita y Margarita muere, empieza el sufrir de Fausto, ¿no? Pero entonces a ella le interesa mucho como este elemento de lo trágico, ¿no? Ella estudia arte dramático también en París, conoce a Vicente Huidobro en París, pero no tiene una amistad con él porque él era muy chiquita todavía, ¿no? Dice que tampoco conoce a André Breton y a los artistas modernos en Estados Unidos. Diré que no los conoce,
a André Breton y a todos los surrealistas, que los va a conocer después en Estados Unidos, ¿no? En 1931 regresa a Chile y ahí en Chile ella dice que no participa mucho de la política, que no se entera mucho de la situación de su país, ¿no? Que ya le pasa un poquito de lejos toda la parte de la política, que ella no se consideraba una intelectual y menos una activista política, ¿no? Que sí, en alguna ocasión, marchó en alguna de estas marchas en contra del gobierno, pero que realmente ella no era lo suyo, ¿no? Y dice ella, dice, en Chile no vi la pobreza, ahora creo que la vería, y en Argentina tampoco. El mayordomo que se ocupaba de la estancia de cuidar la puerta nos invitaba a tomar té, y en Chile las empleadas nos trataban muy bien, y la gente del campo sacaba a los niños a pasear a caballo. Es decir, ella no se percata mucho de estas cuestiones sociales que están imperando en Sudamérica, ¿no? Viaja a Argentina en 1933. Yo había leído que viajaba por la situación económica y la situación política de Chile y por ser una perseguida política, pero ella dice que no, ¿no? Ella dice que pues decide viajar a Chile porque allá es donde continúa su vida intelectual y que no tiene como mucha relación con la política, ¿no? Y se va a vivir en la casa de Pablo Neruda, otro chileno que ya es bastante reconocido, es cónsul. Pablo Neruda es cónsul en Argentina, es un cónsul de Chile, que trabaja para el gobierno, y bueno, se va a vivir con ella, y dice que vive con ella y con su esposa de Pablo Neruda, Maruca. Y bueno, dice que su mujer se aburría muchísimo de las cosas literarias y que terminaban Pablo Neruda y ella yendo a los conciertos, yendo a las lecturas, ¿no? Por ahí la corteja un cantante de tango, Matos Rodríguez, le pide una canción, ella pues no sabe escribir canciones, canciones de tango sobre todo, y dice que escribió las dos primeras líneas. Desandado lo andado, yo vuelvo al pasado, y que hasta ahí llegó, no escribió más tango. Conoce a Jorge Luis Borges y dice que él estaba en un mundo más intelectual, ¿no? Mucho más cerrado. Conoce a Oliverio Girondo, a Federico García Lorca, a Alfonso Reyes, y dice que era muy íntima de Georgie, como le decían a Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges tenía una amplia cultura inglesa, y pues le decían Georgie de cariño. Aparte era como un niñote que vivía con su mamá. No tuvo como mucha suerte con las mujeres en el plano del amor o hasta de la sexualidad. Él comenta que no era tan audaz o tan afortunado. Y bueno, ahí se conoció. Iban a tomar el té juntos, iban a caminar juntos. Conoce a Victoria Ocampo. Victoria Ocampo es directora de la revista Sur, junto con Jorge Luis Borges, y dice que ella no tenía una máquina de escribir, que ella iba al Instituto de Filología y que ahí se sentaba a escribir, ¿no? En la máquina de escribir, pues escuchaba a los filólogos, y dice ella, dice, ellos discutían las raíces de la palabra ventana, o decían que cortina venía de cortis. Era como que para caminar uno primero tuviera que analizar cómo mueve los pies, ¿no? Y se burla un poquito de esta filología, ¿no? Y dice que ella dice, los escritores de mi grupo eran gente de gran talento, gente vital, no gente de lámpara y vaso, como son los conferencistas. Y dice, a mí me dan ganas de tomarme un vaso de vino. Dice, considerábamos que un escritor era un ser de excepción, un ser maravilloso, como persona, como cabeza y como corazón. Conoce a otros grandes escritores con los que no convive, pero tiene contacto con ellos, como Macedonio Fernández, que es considerado como el papá de Jorge Luis Borges, ¿no? Alfonsina Storni, que ella era profesora y que era muy seria, que en alguna ocasión le hablaron por teléfono para invitarla a tomar, y que no quiso Alfonsina Storni, ¿no? Y que, bueno, que era muy admirada. Ella se casa con Jorge Larco. Jorge Larco hace decoración
y Federico García Lorca estrena sus obras de teatro en Argentina y Jorge Larco hace toda la decoración. Entonces tiene como también mucho contacto con Federico García Lorca. Y dice que pues que Federico García Lorca regresa a España poco antes de la guerra civil y que ella le decía, Federico, 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 ¿no? Para que no se fuera, ¿no? Y que Federico pues tenía el compromiso de ir, él sentía que tenía que ir, aunque también sentía este elemento trágico de que, pues de que no le iba a ir bien, ¿no? Y que bueno, que lamentaron mucho que se fuera, y que bueno, que no tenía como mucha opción de no ir, ¿no? Era así como un compromiso moral que tenía Federico con su patria, ¿no? Y bueno, sabemos que matan a Federico García Lorca en cuanto comienza la Guerra Civil Española. Y dice de Jorge Luis Borges, dice, con Borges paseábamos por el riachuelo. Él me contaba lo que escribía y yo le contaba lo que escribía. Una tarde le hablé de La Mortajada. Me dijo que era una novela imposible de escribir porque se mezclaba lo realista con lo sobrenatural. Pero no le hice caso y seguí escribiendo. Dicen que le decía mucho Pablo Neruda que no le hiciera caso a la gente, ¿no? Pablo Neruda la quería muchísimo, los dos eran de Chile y era como su protegida porque vivía en su casa. Yo creo que le tuvo un gran cariño, a lo mejor como de padre a hija, además por la cercanía intelectual, por la cercanía como escritores. Y también hay algo en María Luisa Bombal que tiene un elemento muy literario en su escritura. Ella muy poético, ella hace largas frases poéticas, introduce elementos poéticos y ella se llega a reconocer que es una poeta, ¿no? O sea, dice, pues es que yo lo que hago es poesía en prosa, ¿no? Con una historia, con una narración, pero tiene muchísimo de poesía. Déjenles leer otro pedacito y me dicen qué piensan de La Mortajada. La Mortajada tiene una serie de elementos que no lo convierten en una historia de terror por poquito, pero ya desde el hecho de que estamos en una mujer que está muerta, ya nos da una atmósfera de por lo menos de misterio, ¿no? Y desde este punto de la mujer que está muerta, ella comienza, dice que entreabre los ojos y que ahí que los ojos tienen vida y que los ojos le permiten ver, ¿no? Ahí me recuerda muchísimas de las obras de Edgar Allan Poe y creo que esto fue algo que hizo que esta historia fuera fundamental para el resto de la literatura latinoamericana, porque toma un elemento que nadie había agarrado y lo pone en otro contexto y le da otra ambientación, ¿no? Pero estamos ante una mujer muerta que empieza a revisar lo que ha sido su vida, ¿sí? En este último etapa que es de que está en el ataúd y abre un poquito los ojos a que es enterrada. Ese lapso que es lo que dura un velorio le permiten a ella revisar toda su vida y esto es algo que no se había escrito antes en México, ¿no? Diré, perdón, en Latinoamérica. Dice, y luego que hubo anochecido, se le entreabrieron los ojos. Oh, un poco, muy poco. Era como si quisiera mirar escondida detrás de sus largas pestañas. A la llama de los altos cirios, cuando la velaban, se inclinaron, entonces para observar la limpieza y la transparencia de aquella franja de pupila que la muerte no había logrado empañar. Respetuosamente maravillados, se inclinaban sin saber que ella los veía. Entonces, ellos se acercaron porque vieron que se abrió un poquito el ojo y se acercaban a verla, ¿no? Porque ella veía, sentía. Y es así como se ve, inmóvil, tendida boca arriba en el amplio lecho revestido, ahora de las sábanas bordadas, perfumadas de espliego, que se guardan siempre bajo llave
y se ve envuelta en aquel batón de raso blanco que solía volverla tan grácil. Levemente cruzada sobre el pecho y oprimiendo un crucifijo, vislumbra sus manos que han adquirido la delicadeza frívola de dos palomas sosegadas. Ya no le incomoda bajo la nuca esa espesa mata de pelo que durante su enfermedad se iba volviendo minuto a minuto más húmeda y más pesada. Consiguieron al fin desenmarañarla, alisarla, dividirla sobre la frente. Han descuidado, es cierto, en recogerla. Pero ella no ignora que la masa sombría de una cabellera desplegada presta a toda mujer extendida y durmiendo un seño de misterio, un perturbador de golpe. Entonces tenemos además el elemento del erotismo. Erotismo que solamente hubiera sido posible en español, en Hispanoamérica, en Latinoamérica, en la lengua hispanoamericana, ¿no? En el español. Porque traemos una tradición, o hay una tradición en Estados Unidos, una tradición que viene del luteranismo, del protestantismo, en donde precisamente en los años en que se publica La Amortajada, el código Hays para las películas prohíbe que se presenten en el cine escenas de mujeres muertas con erotismo, ¿no? Se prohíbe mostrar los pezones, se prohíbe los actos amorosos, se prohíbe mostrar parejas teniendo sexo, se prohíbe la muestra del placer femenino. Y si recuerdan series y películas norteamericanas de ese tiempo, vamos a ver cómo para tener relaciones, los vemos besándose, se corta y luego los vemos tapados hasta el pecho con la sábana, él fumando y platicando, los dos fumando y platicando. Pero no se ve el acto sexual, ¿no? Y tampoco se ve que haya disfrute, ¿no? Entonces, este código va a permear muchísimo de la literatura. No hay grandes elementos de literatura con estos elementos de sexualidad femenina escrito por mujeres, ¿no? Entonces esto va a ser como muy, muy particular en ella, porque estamos hablando que ella publica en 1938 esta novela, y bueno, anteceden, por ejemplo, a Elena Garro, ¿no? Que va a escribir hasta 1963, ¿no? Por mencionar alguna de las obras contemporáneas, o más o menos contemporáneas de su época de mujeres, ¿no? Tenemos a Gabriela Mistral, que publica poesía y sí tiene elementos también muy importantes de erotismo, ¿no? Pero muy poquitos, ¿no? Son como más discretos, ¿no? Y bueno, ella dice que publica La Última Niebla, que gracias gracias a Jorge Larco, su marido, conoce a pintores destacados de la época. Victoria Ocampo le pide que reseñe una película hecha en Argentina, una película criolla, dice ella, se llama La Puerta Cerrada, para la revista Sur, que dirige con Bioy Casares y con Jorge Luis Borges. Dice ella que decide ver la película, ¿no? Y bueno, todos estaban esperando una crítica donde hablará pues que era un melodrama y que era una historia romántica y que no tenía grandes atributos, ¿no? Actúa Libertad Lamarque, canta tangos, canta ahí en varias ocasiones Libertad Lamarque. Entonces parecía una película de estas como muy nacionalistas, ensalzando los valores argentinos, el tango y bueno, ya conocemos a Libertad Lamarque, ¿no? Entonces a ella le parecía que estaban esperando que escribiera esto, que la denostara, que hablara mal de la película, pero resulta que a ella le gustó la película, ¿no? O sea, le pareció un melodrama genial y escribe de los valores de la película. Y dice que se vendieron todos los ejemplares de la revista Sur,
que se enojaron con ella porque pues no esperaban que hablara bien de esta película criolla, como le decía, ¿no? Del cine criollo y de Libertad Lamarque, pues que era una señorona, pero una señorona que no representaba a los intelectuales o a los escritores. Dice, pero a mí me gustó y escribí lo que a mí me pareció. Y como le habían invitado a escribir, no tuvieron más que publicar su reseña, ¿no? Y bueno, el director de la película, Luis Slavorsky, la busca para pedirle que escribiera ella un guión para otra película, porque pues, le había gustado tanto la reseña que hizo que se identificó con ella. Y bueno, él decide hacer el guión de María de Jorge Isaac y trabaja en el guión de María, pero la familia de Jorge Isaac vende los derechos para hacer la película a Estados Unidos y entonces ella ya no puede o ya no puede escribir más este guión, ¿no? Pero de todos modos le dice el director, dice, mire Bombal, haga su propia María, ¿no? Y entonces ella decide que sí, dice, escribí un melodrama también, te voy a decir, pero más romántico, más cultivado, aunque me imponían muchas cosas, que Libertad cantara por lo menos 3 veces, que siempre tenía que ser buena, porque si no, perdía su público. Pero así todo me salió un guión lindo y la música de fondo era de Chopin. Así, en 1937 salió La Casa del Recuerdo. Entonces, se involucra y dice ella que le interesa mucho la parte del melodrama y de la tragedia, ¿no? Y que le gusta y que la parte de romántica y que bueno, que a ella le nacía hacer esa cosa romántica y que las disfrutaba, ¿no? Eh, Después trabajó en Estados Unidos para el doblaje con Ciro Alegría, que es un escritor peruano muy importante, se hace muy amigo de Ciro Alegría, peruano o chileno, se las debo, no estoy seguro. Conoce a varios escritores allá en Estados Unidos, es representante del Pen Club, un club de escritores muy importante. Van a la Casa Blanca, conoce a Roosevelt, conoce a Gabriela Mistral, bueno, ya la conocía, pero convive con ella en Estados Unidos. Dice que es de las primeras que sabe de la muerte de Gabriela Mistral, tienen mucha amistad. Gabriela Amistad se enamora de una chica y esta chica se enamora de ella, de una escritora norteamericana y se van a vivir a Estados Unidos. Y bueno, allá convive mucho con ella. Y dice que pues es de las primeras que conoce, que sabe de la muerte de Gabriela Mistral y va a verla, ¿no? Dice, cuando la vi en su féretro, le comenté a mi marido, fíjense que Gabriela estaba aún ahí. Dice, fíjese que Gabriela estaba aún ahí, no estaba muerta. Y él me respondió, es que los seres superiores es así, y tenía razón. A diferencia de Neruda, que me llamaba abeja de fuego, Gabriela me decía chiquita, como le decía a todas las escritoras más jóvenes. Entonces, yo creo que de ahí le va saliendo toda esta experiencia para escribir La Mortajada, ¿no? Eh, ya les platiqué un poquito de La Última Niebla, de este amante que no sabe si es algo real. Dice que ella se basa algo en esa experiencia, sobre todo en el hecho de haber tenido un matrimonio no muy satisfactorio. Y dice que está inspirada en haber tenido un amante que no tuve, ¿no? Que ella hubiera deseado tener como ese amante, pero bueno, que sí sale de su experiencia del matrimonio y que de ahí lo escribe. Dice, la novela está basada en mi primer amor que terminó a balazo limpio, porque resulta que tiene pleito con Jorge, se desaparece algunos años, cuando reaparece, que no le había avisado, pues ella tiene por ahí un revólver y agarra el revólver, lo busca y le dispara, le da en el brazo. No llega a mayores el asunto, no tiene un elemento ahí de judicial por los pelos, diríamos aquí en México, pero lo trató de matar, ¿no? Por eso dice que terminó en balazo limpio esta relación, ¿no? Este, ella escribe cuando está con Pablo Neruda La Última Niebla, y ella dice de Pablo Neruda, dice,
ha hecho una fiesta y ha venido Federico. eh, le escribe Pablo Neruda desde España. Dice, he hecho una fiesta y ha venido Federico Lorca y Alexandre y Vicente Alexandre, otro poeta importante de España, y todos los amigos, y hemos celebrado tu libro, el de la última niebla. Me decía que yo escribía un mundo que parecía agitado por un agua clara, por un soplo de misterio. Pablo me reprochaba mucho que yo no le diera importancia a lo que había escrito. Tú no sabes lo que has hecho, le decía. O sea, ella no se consideraba como una gran escritora, ¿no? No lo veía así. Y aquí hay un elemento que me parece importante y es el hecho de que de una u otra manera ella no ha sido tan reconocida en la literatura latinoamericana, pero creo que en parte es porque ella no se promocionaba tanto, ni se lo creía tan a fondo, ni lo vendía, ni se daba, como decimos aquí, su taco, ¿no? Es decir, ella no creía que fuese gran escritora y entonces no actuaba en consecuencia como eso. Y eso les cobra caro a los escritores en fama. De ahí que muchos escritores que son más soberbios, más presumidos, aunque tengan menos calidad, de repente están por todos lados sonando, ¿no? Porque van al periódico, van a la foto, van a muchas partes y esto les hace una fama que ella no buscaba, ¿no? A lo mejor no le interesaba tanto esa fama, pero eso ha hecho que no la conozcamos tanto, ¿no? Y bueno, habla del feminismo y dice que aunque leía Virginia Woolf, no se considera una feminista, dice, porque no daba sermones, dice, no me inspiró para nada el feminismo porque nunca me importó. Sí leía mucho a Virginia Woolf, pero porque sus conceptos los hacía novelas y no daba sermones. No sentía que la mujer estaba subordinada. Me parece que cada una siempre ha estado en su sitio, nada más. La última niebla me parece a mí que es un drama sentimental porque son cuestiones pasionales de la mujer, pero no creo que haya existido una imposición del marido. Era una desilusión de ambos. Lo que sí reconoce que ser soltera era un problema, ¿no? Porque le dice el periodista que piensa acerca de la mujer que se quedaba soltera. Dice, quedar soltera en esa época era terrible. Dios nos libre. Era como un estigma. Yo creo que lo social en mi literatura siempre ha sido como un trasfondo. Y no por ignorancia, porque lo leía todo, sabía todo, pero no lo pensaba. A mí no me interesaban las cosas, a mí me interesaban las cosas personales porque tenía pasión por lo personal, por lo íntimo, por el corazón, por la naturaleza y por el misterio. Entonces eso digamos como este elemento del feminismo de la literatura social, porque obviamente siendo una mujer que escribe en una época en que hay pocas mujeres publicando y una obra tan importante y con estos mensajes tan fuertes acerca de la sexualidad y del feminismo, sí de repente es así como es feminista, ¿no? Es decir, ahora se le ha calificado como feminista, junto como por ejemplo con Elena Garro, pero ella misma no lo consideraba así, ¿no? De hecho, yo creo que se manejó en un mundo con muchos escritores, alrededor de muchos hombres, y no sé si cierto carácter que tenía ella, y bueno, ya agarrar la pistola, irle a reclamar al marido, ya nos habla un poquito de su carácter, ¿no? Ella usaba el pelo largo, ¿no? En treza, un pelo negro muy grueso, pero también dice que le gustaba mucho cortarse el pelo, no sé cómo se llama ese corte, pero como de casquito, y dice que este corte de casquito le daba esta sensación como si trajera el casco de Juana de Arco, ¿no? Que era una manera de protección. Tiene un pequeño texto que se llama Trenzas, en donde habla precisamente de su relación con el cabello. Son un par de hermanas que hablan, una es como más libre, más relajada, y dice que su pelo se conecta con la naturaleza, con los árboles, y su pelo largo, ¿no? Son como un contacto a través de las raíces con los árboles y con el bosque, ¿no? Entonces, habla mucho de este poder como del cabello, en términos como hasta de chamanismo. No sé si ustedes sepan, pero para las chamanas y para algunas doctrinas como el yoga, el traer el pelo largo en la mujer es muy importante porque el pelo largo
es un canalizador de la energía, ¿no? Y entonces el pelo largo es como muy valioso. Se les pide que no se corten el cabello en algunas prácticas religiosas o chamánicas o espirituales o místicas como el yoga, ¿no? Y las chamanas, ¿no? Es muy, muy importante el cabello, ¿no? Y en las culturas prehispánicas mexicas aquí en México también, ¿no? El pelo largo en hombres y mujeres es muy importante porque es como el contacto con la energía, ¿no? Y bueno, les platiqué un poquito ya de lo que dice ya del ritmo. Dice, para mí lo más importante ha sido siempre el ritmo, porque aunque me guste una palabra y sea la palabra precisa, la rechazo fuera si no entra en el ritmo. Por eso tacho mucho cuando escribo. Siempre busco un ritmo que parezca una marea. La oración es una ola que asciende y desciende y luego vuelve a subir. Yo creo que en el fondo soy poeta. Mi caso es el del poeta que escribe prosa. Yo soy poeta, pero como tengo una educación francesa, también soy la lógica personificada. Entonces esto con respecto a como el ritmo. Y ahora déjenme les leo otro pedacito de la mortajada. Constantemente cuando está ella, acostada, comienza, comienzan a acercarse, ¿no? Se acerca el que es como su gran amor, ¿no? Y lo escucha cuando viene a galope entrando. Aquí está, aquí está. Aquí está esta parte que tenía, que está con él. Eh, él es un chico medio brutote, les cuenta historias de un ser, de un caballero, que se la vive entre arañas y murciélagos, y él es tosco y burlón con ellos, ¿no? Y en una de esas, la arrojan a ella y cae en una carreta en donde está él. Y se queda ahí en la carreta junto a él. Él está dormido, dice. Fue uno de aquellos locos mediodías, cuando desde la cumbre de un haz mi hermana me precipitó a traición sobre una carreta, desbordante de gavillas, donde tú venías recostado. Me resignaba yo a los peores malos tratos o a las más crueles burlas, según tu capricho del momento, cuando reparé que dormías. Dormías y yo, coraje inaudito, me extendía en la paja a tu lado, mientras guiados por el peón Aníbal, los bueyes proseguían lentos un itinerario para mí desconocido. Muy pronto quedó atrás el jadeo desgarrado de la trilladora, muy pronto el chillido estridente de las cigarras, cubrió el rechinar de las pesadas ruedas de nuestro vehículo. Apegada a tu cadera, contenía la respiración, tratando de aligerarte mi presencia. Dormías y yo te miraba presa de una intensa emoción, dudando casi de lo que veían mis ojos. Nuestro cruel tirano yacía indefenso a mi lado, añiñado, desarmado por el sueño. Me pareciste de golpe infinitamente frágil. La verdad es de que no acudió a mí una sola idea de venganza. Tú te revolviste suspirando y entre la paja uno de tus pies desnudos vino a enredarse con los míos. Y yo no supe cómo el abandono de aquel gesto pudo despertar tanta ternura en mí, ni por qué me fue tan dulce el tibio contacto con tu piel. Y bueno, ese pasar de la violencia a la ternura y del despertar erótico es algo muy presente en ella. Tenía en su escritura, tiene todos los elementos, todos los sentidos del cuerpo puestos despiertos. Olores, sensaciones, texturas, el contacto de la piel, el sudor, las lágrimas, los sonidos, como ya vimos, es muy, muy sonora, ¿no? Entonces,
todo esto que lo pone en acción ella, todos los sentidos que pone en acción, todo lo que se percibe a través de los sentidos y que ella pone en acción, le permiten tener una literatura que se siente en la piel, ¿no? Cuando habla de la niebla o cuando habla de la neblina o cuando habla de la lluvia, sientes que se te pega la ropa húmeda a la piel porque ella lo dibuja de esa manera, ¿no? Eso es muy, muy táctil, por decirlo así, ¿no? El chico hace que uno de los mozos espante murciélagos y él con un revólver les dispara, ¿no? Entonces sale el papá enojado, así como de, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿cómo estás disparando aquí, no? Y con una reata le da en la cara, ¿no? Y el chico, humillado, ofendido, se queda quieto, se queda tenso y se suelta, se queda ahí, le dice que se vaya y se aleja el chico y se suelta llorando y se aleja, ¿no? No se aparece en la noche, en la casa, ¿no? Él es su primo, ¿no? Él es hijo de los hacendados, ¿no? Y entonces se preocupan por él y lo andan buscando y él no aparece, ¿no? Él regresa como a los 3 días, dice, y vean cómo introduce con los sonidos de otro lugar, dice, mientras tanto, a lo lejos, la campana de alarma del aserradero desgajaba constantemente un repetir de golpes precipitados y ecos. Y esto también va a ser algo que ocurre en la naturaleza, va a ser un reflejo de lo que ocurre dentro de ella, ¿no? Entonces esta alarma y estos golpes tan precipitados y secos, dice ella, se van a convertir dentro de la narración en el corazón de ella, en el sonido de su corazón, porque va a tener una gran excitación y nos va a recordar el sonido que nos dijo antes del aserradero, pero puesto en ella. Y él se aparece, dice, atardecía cuando interrumpiste en el comedor. Yo me hallaba sola reclinada en el diván, aquel horrible diván de cuero oscuro que cojeaba, ¿recuerdas? Y dice, traías el torso semidesnudo, los cabellos revueltos y los pómulos encendidos como dos chapas rojizas. Agua, ordenaste. Yo no atiné sino a mirarte atemorizada. Entonces desdeñoso fuiste al aparador y groseramente empinaste la jarra de vidrio sin buscar tan siquiera un vaso. Me arrimé a ti. Todo tu cuerpo desprendía calor. Era una brasa. Guiada por un singular deseo, acerqué a tu brazo la extremidad de mis dedos, siempre helados. Tú dejaste súbitamente de beber y haciendo mis dos manos me obligaste a aplastarlas contra tu pecho. Tu carne quemaba. Recuerdo el intervalo durante el cual percibí el zumbido de una abeja perdida en el techo del cuarto. Y ahí acaba la escena, ¿no? Alguien se acerca y entonces ya se aleja, ¿no? Pero este ruido que hace el aserradero, aunque ella no nos diga que siente su corazón así, tum, 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 ni el corazón de él, este ruido se queda permeando el resto de la escena. Y es el tan, tan, tan que aparece en esta escena. Entonces, aprovecha los sonidos y las imágenes de otro lugar para meterlas en una escena en donde no dice que eso ocurre, pero se permea. Y esto hace que su literatura se vuelva muy rico en sensaciones, porque cuando uno lo está leyendo no sabe de dónde viene que el corazón de ella lata tan fuerte y con tanto sonido, porque no lo dice, pero lo toma prestado de otro lado y lo jala a su literatura. Entonces eso es como muy interesante. Y bueno, hay una serie de conexiones entre su literatura para ir acercándonos al final. Aparecen infinidad de animales, ¿no? Animales, árboles, plantas, este, llanuras, caballos, o sea, no hay algo que no esté cerca de ella que lo tome para su literatura, ¿no? Lo jala y lo toma. Pájaros, insectos, de todo, ¿no? Es decir, no hay así como que no aparezca alguna parte, todo lo mete, ¿no? Otro de los elementos
ya vimos, es como esta relación entre violencia y ternura que van a resumir las relaciones entre los personajes, las relaciones amorosas entre los personajes. Constantemente va a haber esa fuerza de tensión sexual entre los dos y esta parte de violencia a la que ella se siente atraída y ternura, ¿no? Eso va a ser también muy constante. Hay a mi parecer, bueno, y no nada más a mi parecer, reconoce eh, Juan Rulfo, reconoce en la Sociedad de Escritores en Chile en 1972 que se había inspirado en La Mortajada para escribir Pedro Páramo, porque el personaje de Susana San Juan es un personaje en Pedro Páramo que enloquece y es un personaje que en algún momento cuando muere dice se me soltaron los resortes y ya muerta en el cementerio se la pasa hablando. Empieza una parte de la historia diciendo escucha, calla, ¿no? Está Juan Preciado, hijo de Pedro Páramo, ya muerto, enterrado con, si no me acuerdo, con Doloritas, con una mujer, los entierran juntos, y le dice, escucha, es la loca, ¿no? Y escuchan hablar a Susana San Juan, narrar la historia de ella, ¿no? Entonces, de una u otra manera, Susana San Juan, como muerta que habla, se asemeja mucho a esta Ana María muerta que habla, ¿no? Y desde su muerte nos está narrando lo que sucede, ¿no? Ahí en algún momento dice que se le desata un resorte, ¿no? El personaje de la mortajada, también un resorte se le desata, ¿no? Pero bueno, este encontrar cómo hacer hablar a los muertos en Pedro Páramo, él reconoce que viene de la mortajada. Y después vamos a tener una conexión eh, con la historia de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Álvaro Mutis, escritor venezolano, lee en México, lee Pedro Páramo, y entonces va con Gabriel García Márquez y dice Gabriel García Márquez que le avienta el libro, ¿no? Si toma, si, para que aprendas a escribir, le dice. Y Gabriel García Márquez agarra el libro de Pedro Páramo y dice que se lo lee 2 veces seguidas en una noche y que a raíz de ahí escribe Cien años de soledad. En Cien años de soledad, la anécdota, no la novela, la anécdota empieza en el momento que Aureliano Buendía y Úrsula Iguarán, que son primos, no mantienen relaciones recién casados, porque tienen miedo que les nazca un hijo con cola de lagartija o de marrano, cola de marrano. Entonces, como él tiene miedo que le nazca un hijo con cola de marrano, no tiene sexo con su mujer, ¿no? Y la mujer se pone una especie de pañal, se ata para que él no lo vaya a desatar, ¿no? Entonces él va a una pelea de gallos, su gallo le gana a otro gallo y le dicen en forma de burla, dice, ojalá que este gallo te dé el valor para que vayas con tu mujer y tengas un hijo, ¿no? Y entonces el otro se enoja, agarra su gallo, se va a su casa, le desnuda a la mujer, ¿no? Y la mujer le dice, vamos a tener hijos con cola de porco. Le dice, no me importa, ¿no? De mí no se vuelven a burlar. Le quita el calzón y la posee. Regresa con una lanza y mata al fulano. Pero después el fulano se aparece. El fantasma de él se le aparece, ¿no? Se le aparece con la lanza atravesada en el ojo, ¿sí? Y dice que andaba buscando. Y se le aparece a la mujer y le dice que le da pena a la mujer. Dice, parecía que andaba buscando agua, lo vi muy solito, ¿no? Le pone botes con agua para que él pueda tomar agua, pero se le sigue apareciendo la mujer. Hasta que va, Aureliano Buendía y le dice que los deje en paz, que no se le vuelva a aparecer a la mujer porque si no lo va a tener que volver a matar, ¿no? Pero regresa y le dice a la mujer, ¿sabes qué? Vámonos. Agarran sus cosas y se van de ese pueblo y se van buscando otro lugar, la costa, ¿no? No llegan a la costa y fundan Macondo, ¿no?
Y comenta también que, por ejemplo, en 100 años, en Pedro Páramo, a la muerte de Susana San Juan, Pedro Páramo, este, pide que tocan las campanas de todas las iglesias de Comala, las tocan durante 3 días, ¿no? Y es el toque fúnebre, ¿no? El tan, tan, tan. Se acerca la gente, la primera gente que se acerca a Comala sabe que ha muerto Susana San Juan, ¿no? Pero luego se acerca más gente y es tanta la gente que empiezan a dar de comer a la gente, porque no, pero ya la siguiente gente no sabe por qué tocan las campanas, se pierde la memoria de por qué tocan las campanas. Y es tanto el sonido que se hace y el bullicio que en las noches están las luces prendidas, se acerca a una feria, la gente empieza a tomar, empieza a hacer fiesta y se olvidan de que era un entierro, ¿no? Y dice que Pedro Páramo voltea a ver Comala y aquello es una fiesta. Y dice, me cruzaré de brazos y Comala se morirá conmigo, ¿no? Y entonces viene el declive de Comala porque siendo el cacique Pedro Páramo, el pueblo de Comala depende de él como cacique, ¿no? Pero esta feria, dicen que esta feria que llega a Comala es la misma que al inicio de la novela de 100 años de soledad, es la que lleva los imanes y el hielo, y es la que lleva todos esos artefactos en 100 años de soledad, ¿no? Entonces que hay ahí esa serie como de conexiones. Ahora, por ejemplo, su gusto por la literatura francesa, dice ella que Paul Valéry, Baudelaire en particular, y yo creo que Edgar Allan Poe, es mucho de lo que también tendrá Julio Cortázar, un poquito más adelante, más moderno. Julio Cortázar publica Bestiario en 1951 y Rayuela en 1963. Pero los personajes femeninos de Julio Cortázar tienen muchísimo del personaje de la Amortajada, ¿no? Tienen muchísimo de estos elementos de lo trágico, en donde hay una conexión con la divinidad a través de la tragedia, ¿no? Y bueno, esos son así como algunos de los elementos que yo veo como muy claros de cómo es la influencia de María Luisa Bombal en el resto de la literatura latinoamericana, aunque solamente he visto a Juan Rulfo que se lo reconozca, ¿no? El otro que lo reconoce también es Carlos Fuentes, que dice que María Luisa Bombal es la mamá de todos los narradores de Latinoamérica, ¿no? Porque también hay una mezcla de poesía y narrativa, ¿no? Esto va a ser muy importante porque muchísima de la narrativa latinoamericana tiene mucho de poesía, ¿no? Si leemos, no sé, a José Donoso, a Elena Garro está lleno de poesía, Pedro Páramo está lleno de poesía, está lleno de elementos poéticos la narrativa latinoamericana, ¿no? Cosa que tiene como mucha influencia o somos muy dados a la poesía, ¿no? Pero en ella se nota muchísimo. Perdón. Apagué mi cámara al mover la libreta. Y por ejemplo, dejen cambiar de cámara, esta no. Ah, es que la desconecté de acá. Moví el cable y está como muy sensible. Ya. Tienen otra serie de textitos, de frases. Por ejemplo, dice, sufro de ti como de una herida constantemente abierta. Y me recuerda, por ejemplo, a Jaime Sabines que dice, muero de ti, muero de mí, muero de amor de ti. El odio, sí, el odio, dice Marilisa Bombal. Y por ejemplo, ahí Eduardo Lizalde tiene un poema dedicado al odio. Dice, ok, Esmeralda, no te preocupes. Dice que no, no te preocupes. La idea es de que de aquí se vayan a leerla, ¿no? La lluvia en la Amortajada es constante, la lluvia es permanente, cosa que también sucede en Juan Rulfo, en Pedro Páramo. La lluvia va a estar presente y de repente deja de llover y se oyen las gotas, ¿no? Las gotas
de ahí de las gotas de lluvia que caen, y a través de este sonido de la gota de lluvia, Pedro Páramo, siendo un niño, va a decir que se acuerda de Susana San Juan. Dice, pensaba en ti todo el tiempo, porque va y se encierra en el baño, y la abuela lo busca, ¿dónde estás? Y el otro estaba encerrado en el baño, todo el tiempo estaba encerrado en el baño. Entonces, esto es algo muy constante y el recordar, ¿no? En la amortajada constantemente va a haber así como una parte del recuerdo. Hay una parte, déjenme se las leo, ya más o menos para terminar. Hay una parte muy sensual que yo creo que solamente por la parte del erotismo vale muchísimo la pena. Dice, en la última niebla, este encuentro con este amante. Dice, mi amigo corre las cortinas y ejerciendo con su pecho una suave presión, me hace retroceder lentamente hacia el lecho. Me siento desfallecer en dulce espera y sin embargo, un singular pudor me impulsa a fingir miedo. Él entonces sonríe, pero su sonrisa, aunque tierna, es irónica. Sospecho que ningún sentimiento abriga secretos para él. Se aleja simulando a su vez querer tranquilizarme. Quedo sola. Oigo pasos muy leves sobre la alfombra, pasos de pies descalzos. Él está nuevamente frente a mí, desnudo. Su piel es oscura, pero un vello castaño al cual se prende la luz de la lámpara lo envuelve de pies a cabezas en una aureola de claridad. Tiene piernas muy largas y hombros rectos y caderas estrechas. Su frente está serena, sus brazos cuelgan inmóviles a lo largo del cuerpo. La grave sencillez de su actitud le confiere como una segunda desnudez. Dice, la grave sencillez de su actitud le confiere como una segunda desnudez. Casi sin tocarme, me desata los cabellos y empieza a quitarme los vestidos. Me someto a su deseo callada y con el corazón palpitante. Una secreta presión me estremece cuando mis ropas refrenan la impaciencia de sus dedos. Ardo en deseos de que me descubra cuando ante su mirada, la belleza de mi cuerpo ansía por fin su parte de homenaje. Y hasta ahí no termina la escena, pero hasta ahí se las dejo. Con gusto les puedo mandar los PDFs con sus obras completas, para que lo tengas, Esme. Déjame, déjame buscarte. Es, eh, Te los puse en el chat de instrucciones para leer, Carmen. Sí, ahí están. Ok, déjame, Esmeralda, te los mando a ti porque no sé si estés en ese chat. Y bueno, ah, ya, me cansé. Creo que podría seguir leyendo, pero no quiero, adelantarles mucho. No quiero decirles más. Enviará. Ok, ya los tengo aquí. No me traje el mouse nada más, pero ahorita lo acomodo. Ahorita te lo mando. Esme. ¿Sale? Carmen Chu, dime, ¿qué opinas? Híjole, o sea, entre qué personajes conoció, qué impresionante, ¿no? O sea, desenvolverte conociendo a tantas personalidades y influenciada por tantas personas y no, eso sí me impactó muchísimo. Y de la misma forma, o sea, cómo influye su obra, ¿no? Y sí Sí, se ve la influencia de ella en Pedro Páramo, es impresionante. Y eso yo coincido mucho contigo que muchos
escritores que no buscan la fama son mucho, con una mayor calidad que muchos que se dedican a buscar la fama, como que o se aporta hacia un lado o hacia el otro, ¿no? A veces no se puede tener las dos cosas. Pero sí, definitivamente hay que leer toda su obra completa porque es muy rica, vale mucho. Sí, sí, está muy interesante. Yo creo que es una de las grandes escritoras, este, de las grandes escritoras latinoamericanas, vale mucho. Marta, también tienes el texto, te lo mando también a ti. No, maestro. No, maestro. Son Gracias. PDFs, yo los imprimí, les pedí que me los imprimieran en chiquito, y y bueno, se leen muy bien. Pues muchísimas gracias. Déjenme despedirme para el video que va a quedar grabado y ahorita seguimos platicando si quieren. Muchísimas gracias. Las personas que ven el video, más adelante tendremos más instrucciones para leer y y con todo gusto seguimos con los cursos. Hasta luego.